Lourdes Cruz y el día de hoy venimos a ver lo de artesanías de Talavera. Buenas tardes, ¿me podría proporcionar su nombre? Claro que sí, mi nombre es Diego Huerta, estamos aquí en la fábrica de Talavera de Tomás Huerta y les voy a dar una pequeña explicación de cómo es el proceso de la fabricación de Talavera. Para empezar se traen tres tipos de barros, los cuales se van a trabajar en el taller. Se le da un proceso de secado ya que muchas veces viene húmedo. Esto se hace con el propósito de triturarlo, llegarlo a una forma de polvo y después se rehidrata todo ese barro y se lleva a unos tanques en donde se almacena y se les pasa un proceso que se llama colado, en donde se le quita todas las impurezas del barro que trae, ya sea como hojarasca, piedra, pedazos de ramas, todo eso se purifica para con el proceso de lo que es el colado. Después de ese proceso se pasa a unos tanques de almacenamiento en donde se deja deshidratar. Nuevamente se le retira toda esa agua hasta el punto de llegarlo a tener en una masa, en una especie de plastilina. Ya que está en ese proceso se le da el tornero, que es el que empieza a darle forma a las piezas. Se le da un proceso de esta forma, ya sea, hay diferentes formas, pueden ser fruteros, pueden ser jarras, o sea, hay una infinidad de trabajo en el que se puede hacer dentro del taller. El tornero se le dice qué piezas se tiene que hacer, y ya sea que él tiene que ensamblar de ese tipo de piezas, se forma la parte superior en ese frutero y después se ensambla la parte inferior. Ya que está armado el frutero en este caso, se deja en un proceso de secado que puede llevar dependiendo de la temporada. Si hay mucha humedad puede ser hasta mes y medio, 2 meses. Si es tiempo de calor, como en este tiempo que estamos ahorita, el tiempo de secado puede ser de 20 días a un mes. Dependiendo de la pieza también, entre más grande, más tiempo lleva. Más pequeña, menos tiempo lleva. Pero aún así, por lo regular, por lo menos cada pieza lleva 15 días de secado. Ya que ya está en proceso de secado, obtiene este tipo de color. Ese tipo de color que lo van a poder observar es un poquito como gris. Y después ya se pasa a lo que es la primera cocción. La primera cocción es el quemado, el tiempo de quemado. Un tipo de primera cocción lleva aproximadamente de 7 a 9 horas, dependiendo de las piezas que vayan a entrar en un horno. Ya que está la primera cocción, sale en ese tipo rojizo. Lo puedes ver, ahora esta pieza ya estaba en ese tono y ahora pasó a este tono, en la primera cocción, en un tono rojizo. Ya que tenemos esta primera cocción, se le pasa a lo que es el decorador. Antes de llevarlo al decorador, se le da un proceso de esmaltado o baño de esmalte. Entonces la pieza se sumerge en unas tinas de esmalte y obtenemos esta pieza así, totalmente blanca. No hay nada en esta pieza. Entonces ya el decorador pasa a sus manos para empezar a darles la forma. Se empieza lo que es el perfilado, que es todo el contorno negro que se puede ver dentro de la pieza, y después se va llevando a un rellenado de color. Ya que está llegando un recolor, ahorita todo es un color pastel. A veces no se puede diferenciar los colores, por eso debe ser el decorador estar muy al pendiente de sus colores para no equivocarse. Ya que después está esta pieza terminada, se pasa a lo que es, le llamamos la segunda cocción, para poder obtener ya el terminado que es de esta forma, que es el abrillantado de la pieza. Y esto ya llega a las tiendas. Todo este proceso, desde lo que es el almacenado del barro, el proceso con el tornero, la primera cocción, la decoración, puede llegar, cada pieza llegar a un tiempo estimado de mes y medio a 2 meses. Por lo regular nosotros lo recortamos porque siempre eliminamos este proceso de tiempo, lo recortamos porque siempre tenemos una producción. Entonces tenemos un stock que ya solamente es agarrar la pieza, esmaltarla y es entrega al producto final, pero siempre que tengamos las piezas. Hay veces que dicen queremos un número de piezas y no las tenemos, entonces tenemos que dar todo ese tiempo de espera. Muchas veces las personas vienen y quieren que se les entregue el producto inmediatamente, pero no es posible por toda la explicación que les acabo de dar, porque todo lleva un proceso que no podemos acelerarlo, porque si no las piezas en alguno de estos procesos se pueden, ya sea que se pueda romper o se pueda fracturar
dentro del horno si apresuramos demasiado. Y bien, como aquí nos explicaron, esta parte es donde lo almacenan y cómo es su horno para cocer la talavera. También para aclarar nuestras dudas, realizamos unas pequeñas preguntas que son las siguientes. Primera pregunta. ¿Cuántos años de experiencia tienen en la creación de piezas de talavera? ¿Cuántos años? Ay, mejor corta, se me fue la pregunta. ¿Tenemos trabajando aquí? Bueno, yo empecé a trabajar desde los 10 años aproximadamente, ya que esto es un trabajo de generaciones. Ya viene desde mi abuelito, con mi papá, y ahora yo soy la tercera generación que trabajamos en esto. Muy buena rama, la verdad. Se la rifan haciendo su trabajo. Muy bien. ¿Cómo aprendes el arte de la talavera? Pues lo aprendí desde pequeño, pues lo he estado viendo. Mi familia siempre ha sido de artesanos, entonces desde que nosotros estamos aquí, hemos estado viendo cómo se trabaja. Entonces muchas veces en la cual ves al papá trabajando y yo quiero aprender. Y papá, bueno, a ver, esta pieza trabaja de esta manera. Entonces desde pequeñitos hemos estado trabajando. ¿Piensas seguir con esta misma círculo de rama familiar o...? Sí, claro. De hecho ya nosotros, bueno, yo ya tengo trabajando formalmente aquí unos 25 años, ya trabajando directamente en la fabricación de todo lo que es los artículos de talavera. Muy bien, parece correcto. ¿Qué tipo de piezas de talavera le gusta crear más? ¿Decorativas, funcionales o ambas? Ambas. De hecho, pues aquí lo que es lo que decide el cliente tener, ¿no? Porque muchas veces vienen con una expectativa y traen alguna idea para poder decorar sus hogares. Entonces nosotros sobre eso muchas veces trabajamos. Hay veces que nosotros creamos algunas piezas y la gente las ve y les gusta y entonces los llevan a su casa para decorar. Okay. Bueno, gracias. ¿Qué herramientas utilizas para decorar y pintar las piezas? La técnica es normalmente el torno, que es lo que ocupamos principalmente para poder crearlas. Es un disco de madera grande que se empuja con el pie y, hay y que lleva en la parte superior un disco de fierro, que es donde se monta la bola de barro, o nosotros llamamos pella, y sobre esa se empieza a hacer la forma de la pieza. Ya para lo que es la decoración se ocupan los pinceles, que es el pelo de caballo, principalmente, o de... Pues sí, normalmente ocupamos más el de caballo o de chivo. Y dependiendo ahí de los grosores, ya sea para poner el perfilado, que es todo lo contorno negro, o el rellenado. Entonces se ocupan diferentes grosores en los pinceles. Ok, muy bien. ¿Cómo selecciona los colores y los diseños para sus piezas? Ese ya es, bueno, nosotros ocupamos en base de que nuestra creatividad, hay veces que vemos algo que nos inspire, puede ser una flor, puede ser un paisaje, y ya muchas veces viene el cliente y nos dice, ¿sabe qué? No nos gusta así la pieza, ¿la podría modificar de esta manera? Entonces nosotros vamos modificando también al gusto de las personas, porque muchas veces eso es lo que pasa. ¿Cuál es la pieza más compleja o desafiante que has creado y cómo la abordaste? La pieza más compleja, híjole, todo lleva su complejidad, porque lo que más normalmente a nosotros que nos cuesta trabajo son los tibores, por lo que es la altura y la forma. Entonces, todo lo que es en la decoración, porque es un peso enorme que tienes que estar cargando todo el día, entonces sí, te puedes llegar a lastimar un poco la pierna por el mismo peso. O sea, no es algo fuerte, pero sí es muy cansado estarla trabajando todo el día. Ok, muchas gracias. Tiene la calidad y la autenticidad de las piezas. La calidad siempre la estamos monitoreando, de que desde que estamos pasando la pieza con el tornero, siempre se tiene que estar vigilando porque si es demasiada humedad o demasiado calor la pieza puede romperse. Hay veces que el decorador no se da cuenta, entonces nosotros siempre estamos monitoreando antes de empezar a decorar. Porque imagínate, ya hicimos todo este proceso hasta llegar a este punto del decorado y si no nos dimos cuenta que si la pieza estaba rota, antes de aquí, todo este trabajo se pierde. Entonces se tiene que volver a empezar para hacer un trabajo en especial. Entonces es
principal, nuestro tipo de calidad, siempre está checando que la pieza esté bien, en óptimas condiciones para cuando esté en el decorado. Ok. ¿Qué lo inspira a crear nuevas piezas y nuevos diseños? La inspiración viene normalmente de nuestros clientes, porque como quieren decorar algo en sus casas, en sus hogares, siempre estamos buscando nuevas opciones y formas para poder llenar ese gusto por decorar su hogar. ¿Cómo ve el futuro de la artesanía de la Talavera y qué papel cree que juega en su preservación y promoción? Bueno, pues el futuro es muy halagador, ya que hay generaciones nuevas que vienen trabajando fuerte. Por ejemplo, ya mis hijas, mis sobrinos ya empiezan a también trabajar y a involucrarse dentro de lo que es el negocio familiar. El gobierno pues ha puesto empeño en promocionar las artesanías, entonces creo que hay un buen mercado para todo esto. Y bien, aquí nos mostraron cómo tenían que pues ir pintando o más bien seleccionando los colores, color pastel, hacia, o en este caso que fueron como tazas, para poder coserlas nuevamente, ya que pues tenía una base acrílica y después de esa base acrílica aplicaron pues la forma del grabado de la figura y poder aplicar todos los colores. Bien, como algo pues más importante, algo curioso, la persona que ayuda a decorar este tipo de pues elementos sobre la Talavera, ella nos comentaba que ya venía trabajando con la familia aproximadamente 10 años, ya que pues le gusta grabar nada más el último proceso que se realiza, en este caso de tazas, fruteros, jarras. Ella le gustaba hacer el tipo de grabado y después pues mostrar o más bien mostrándonos cómo pues se debería de aplicar correctamente la pintura. Muchísimas gracias por demorarse el tiempo para darnos una explicación sobre su bello arte, que es lo de que es la Talavera. La verdad es que muchísimas gracias, se les agradece demasiado la oportunidad también de brindarnos la osadía de venir a su hogar. Un muy buen trabajo, la verdad. Muchísimas gracias y si nos gusta proporcionar nuevamente su empresa de Talavera. Sí, nosotros nos encontramos ubicados aquí en la calle 3 Oriente, número 620. Aquí estamos a la orden para cualquier trabajo o evento que tengan. Okay. Muchísimas gracias. Mucho gusto.